venimos a adorarle, amén. Y venimos a aprender de su palabra, amén. Yo vi el frío, vi el clima. Yo dije, no creo que llegue a la iglesia. Pero vino a mi mente una lectura, leí sobre John Spurgeon. John Spurgeon era un predicador, el cual vivía en Alemania, y allá pues nieva, y dice su biografía que en medio de la nieve la gente hacía cola, dice, porque ellos pues tenían iglesia, entonces ellos a cierta hora abrían, mientras no podía entrar la gente, y entre la nieve ahí estaba la gente haciendo colas para esperar que abrieran el templo y entrar, amén. Y damos gracias a Dios porque ya hay una iglesia que quiere más del Señor, reunirnos para adorarle y conocer más de Él, amén. El tema que vamos a desarrollar es la segunda parte, edificando la iglesia ¿de quién? De Cristo. La primera vez vimos cómo Jesús escogió a sus primeros discípulos, amén. Ahora vamos a ver la misión de los primeros discípulos, ¿sale? Vamos a verlo, y quiero que me acompañes a Mateo 10 en tu Biblia, por favor, y vamos a descubrir a través de las Escrituras cómo Jesús edificó su iglesia. Ahorita hay muchos diseños de iglesia, pero tenemos que volver a las Escrituras y que la misma palabra de Dios nos muestre cómo Jesús lo hizo. Y si Jesús es nuestro modelo, pues a Él tenemos que seguir, amén, y ver cómo lo hizo. Pero di conmigo, dispensaciones. ¿Puedes repetirlo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. ¿Qué es una dispensación? Un tiempo, amén. Termina ese tiempo y comienza otro tiempo. Una manera de cómo Dios trabaja y otra manera en la cual Dios trabaja, pero Dios es el mismo, amén. En la formación de la iglesia, primero Dios tuvo que predicarles al pueblo de Israel porque era la nación que Dios escogió, amén. Del pueblo de Israel, Dios iba después a predicarle a todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero antes de ponerle pausa al pueblo de Israel, tuvo que predicarles, amén, a todos aquellos, y después a nosotros. Y por eso hoy estamos aquí, ¿sale? Entonces Mateo 10 también lo encuentras en Marcos 6 y en Lucas 6, cuando Jesús llama primeramente a sus 12 y posteriormente veremos cómo llama también a sus 70, ¿sale? A predicar el evangelio. Estos 3 se le llaman libros sinópticos, parecidos. Las mismas, casi las mismas historias aparecen en los 3 evangelios, amén. Y al leer los 3 te ayuda a complementar la historia. Fueron escritos en épocas diferentes, en fechas diferentes, por autores diferentes, pero el Espíritu Santo es el mismo, amén. Ok, entonces ahí en Mateo 10 dice, entonces Mateo está relatando las cosas de Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, amén. Si tú no tienes la autoridad de Cristo, ni te metas a reprender a gente que esté endemoniada. Vas a salir como los hijos de Sebas, que salieron encuerados en Hechos 9, 19, ¿sale? Dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este pasaje en Marcos dice que Marcos relata y dice que antes de enviarlo los escogió para que estuvieran con él. Jesús te llama ¿para qué? Para que prediques el evangelio. Ese es el número 2. El número 1, ¿cuál es? Estar con Jesús. Si tú no estás con Jesús, no hagas nada en la obra. Primero debes de estar con Jesús
y entonces podrás hacer la obra que Él te manda. Porque luego terminas haciendo obra de hombres y esperas la recompensa de los hombres. Y luego los hombres fallamos y nos sentimos mal. Pero si tú le sirves a Él, aunque el hombre falle, tú sigues. Amén. Lucas dice que Jesús se la pasó toda la noche orando. Por eso te digo que es bueno leer los tres. Antes de tomar una decisión de escoger a sus 12, Él pasó toda la noche orando, pidiéndole dirección al Señor, ¿sí? Y en la mañana llamó a sus 12 y dice, y les llamó apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? Enviados, porque los iba a enviar a predicar. Amén. Vamos a recordar el nombre de los 12. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que era cobrador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Él ya sabía porque esto ya había sucedido, ¿sí? Entonces dice más, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. ¿Para quién son esas instrucciones? Para los 12. Amén. Hay unas que por aplicación puede ser para nosotros, pero hay otras que no. Amén. Era un nuevo evangelio que estaba surgiendo. Ese evangelio tenía a su personaje, que es Cristo. Y ese evangelio, una de las maneras de respaldar el evangelio era a través de las manifestaciones. Amén. Siempre que algo es verdad, tiene que haber una evidencia. Y ellos, su evidencia era que había milagros, sanidades y demás. Hermano, ¿Dios sigue haciendo milagros? ¿Sí? ¿Dependen de mí los milagros? No. Amén. No dependen del hombre, dependen de Dios. Yo he orado por gente y unos sanan y otros no, porque la sanidad viene del Padre, ¿sale? Pero en el caso de ellos sí llevaban un respaldo especial, porque llevaban un nuevo evangelio. Amén. Dice, a estos 12 Jesús le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. ¿Quién es un gentil? ¿No? Un impío, ¿seguros? No. ¿Quién es un gentil? Los que no creían en Dios. No. Los que no eran del pueblo de Israel. Gentío viene de gente, ¿sí? De multitudes. Toda persona que no era del pueblo de Israel se le consideraba gentiles. Amén. O mestizos. Entonces, primero Dios tenía que evangelizar ¿a quiénes? A la casa de Israel, antes de irse con los gentiles. ¿Sí? Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos que eran mestizos, eran judíos, pero se habían mezclado con los samaritanos, y ellos no eran puros, ¿sí? No entréis, sino que antes de que vayan con ellos, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue una dispensación, ¿sale? Te lo muestro. La casa de Israel, en un principio de Abraham, era conocido como los hebreos, ¿sí? Los israelitas o los judíos. Entonces, cuando tú escuchas en la Biblia los judíos, los hebreos, la tribu de Israel, se refieren al mismo grupo en diferente dispensación. Amén. Y están los gentiles. ¿Quién es un gentil? Toda persona que no pertenecía a la casa de Israel. Amén. ¿Nosotros qué somos? Gentiles. Posteriormente, hasta esa dispensación, no existía la iglesia de Cristo. ¿Me escuchaste? Nosotros tenemos que saber los tiempos. ¿Quién es la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo nace? Cuando Jesús muere
resucita y envía a su Espíritu Santo. Ahí es donde nace la iglesia de Cristo. Antes de eso era el pueblo de Israel, la casa de Israel. ¿Me sigues? ¿Sí? La iglesia nació después. Todavía no había nacido la iglesia. Primero Jesús, antes de formar la iglesia, aunque la estaba formando, estaba poniendo sus bases. Puso la primera base, que fueron los profetas, y puso el segundo fundamento, que fueron los apóstoles. Amén. Ellos fueron el fundamento. Y de ahí se edificó la iglesia. Y la base obviamente es Cristo. ¿Sale? Entonces, la iglesia de Cristo nace después. ¿Quiénes la conforman? Gentiles que creyeron en Jesús. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesús? Levanten sus manos. Amén. Ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Hay judíos que no creen en Jesús. Ellos siguen haciendo sus rituales, no creen que ese Jesús que vino sea el Hijo de Dios. Ellos son judíos ortodoxos y siguen esperando al Mesías. Amén. Entonces Jesús en esa dispensación le dijo, antes de predicarle a todos, primero voy ¿con quién? Con la casa. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? Primero, la casa. Tus hijos, tu esposa. Amén. Tus hermanos, tu familia. Tú primero es tu casa. ¿Quieres ganar el mundo? ¿Quieres irte de evangelista allá por China? Espérate, si hay tantos aquí. Antes de moverte, ora. Si ya les hablaste, si ya les dijiste y no quieren, entonces ahí sí, avanza. Amén. Pero primero es la casa. Primero es la familia. ¿Sale? Ok. Seguimos. Dice, y yendo, cuando vayan con la casa de Israel, ustedes tienen que ir y tienen que predicar. ¿Qué tienen que predicar? Les dice, el reino de los cielos se ha acercado. La casa de Israel sabía que un día iba a venir el Mesías. Sabían ellos de qué les hablaban los discípulos. ¿Y qué más le dijo? Sanad enfermos. Amén. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Les preguntaba si podían. Imagínate a Jesús con sus 12. ¿Y será que pueda Jesús? Como en la escuela. Dice, no te estoy preguntando si puedes, te estoy diciendo puedes porque yo les di autoridad. Amén. Los demonios se le van a sujetar. Los enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy diciendo. Y les doy esa autoridad. Es como que si a ti te diera un oficio el presidente y fueras a la escuela y te dijera el presidente, mira, tienes que inscribir a tu hijo. Y tú vas con ese oficio y vas con el director. Oiga, señor director, ¿será que me puede inscribir? Y traes la charola. ¿Tú crees que lo inscriba? Sí, porque es él. Amén. No lo va a hacer por ti. Lo va a hacer por la autoridad en la cual fuiste enviado. Amén. Ok, entonces los primeros 12 discípulos sí tenían esa autoridad. Dios nos las da a nosotros, pero conforme a su soberanía. ¿Has orado por alguien y has sanado? Sí, y Dios es el que lo hace. Y he orado por otros y no sanan, ¿no? Pero ya no me preocupo si sana o no sana, me preocupo por predicarles el evangelio. Amén. En el caso de ellos, sí, con libertad. Ustedes si ven, ya entran a una casa y está enfermo, oren por el enfermo y va a sanar. Imagínate, ¿no? Con esa confianza, pues, porque no era en ti, era en Cristo. Si hay un leproso, también. Si alguien está muerto, resucítalo. Imagínate. Echad fuera demonios. ¿Y qué dice? Esto que ustedes recibieron, yo se los regalé. Es de gracia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Denlo de gracias, porque no es de ustedes, es de otro. Amén. Es de Cristo. Y Él tiene la autoridad para hacerlo y darlo a ellos. Amén. ¿Qué más? Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. Cobre eran monedas de cobre. Amén. Ni de alforja para el camino. ¿Qué es una alforja? Una bolsa donde guardaban cosas, ¿sí? Ni de 2 túnicas.
ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Pero ¿qué les estaba dando a entender Jesús? No lleven dinero, no lleven nada que les pueda servir. ¿Qué les estaban diciendo Jesús a ellos? No confíen en eso. Amén. Pongan su plena confianza en mí, porque yo les voy a proveer. Amén. Hay gente que cuando tiene dinero, ¿cómo se siente? Se siente hasta con más confianza, ¿no? Pero cuando no tiene dinero, anda triste, no hay nada, se saca la bolsa y nada, no, se entristece. No, hermano, eso es necesario, sí, pero no es el todo. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que no dependieran de las cosas materiales. Amén. Que Él iba a ser su proveedor. Ellos estaban con esa expectativa, ¿será? Pero ellos obedecieron y ¿qué? Y fueron. Amén. Y dice que el obrero es digno de su alimento. ¿Dice su salario? No, de su alimento. Porque luego les dice, si te dan de comer, come. Y por eso somos buenos, ¿no? Si nos invitan, come. Come, hermano. Sí, hermana, tú ponle, vamos, ¿no? Y hemos ido a lugares y nos han invitado y hemos comido riquísimo. Seguimos. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Si alguien les dice, quédate en mi casa, si es digno, posad. Hermano, ¿hay alguien digno? Cámbiale digno por humilde. Amén. No hay nadie digno. Amén. No hay nadie que pueda decir, yo sí me puedo presentar delante de Dios. No hay nadie que llene los requisitos. Amén. No hay nadie, todos somos pecadores. Cuando le dice, si hay alguien digno, les dice, si hay alguien humilde. ¿Has visto esa gente que no tiene dinero, pero te dice, pásale, ven, mira, tengo un pan, lo partimos y comemos un pedacito tuyo y un pedacito yo? Y son humildes. Amén. Yo he visto gente pobre, no humilde, porque la pobreza no tiene que ver con la humildad. Amén. He visto gente que tiene mucho dinero y son muy humildes. Amén. La humildad no tiene que ver con tu dinero, con tu posesión, es algo propio. Dice Dios que al soberbio, ¿qué? Lo mira de lejos, y al humilde lo recibe. Amén, porque no hay nadie digno. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Darle mi saludo. Vengo de parte de Jesús, vengo a darte las buenas nuevas, vengo a darte esta noticia. Y si hay un enfermo, sánalo. Amén. Imagínate el poder de esos hombres enviados por Dios. ¿Sale? Seguimos. Dice, y la casa que fuere digna, vuestra paz, la paz que yo les di, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ellos eran hijos de paz, y donde quiera que llegaban, ¿qué daban? Paz, la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y la paz no es como la da el mundo. ¿Cuál es nuestra paz que pensamos? Estar en la playa, ¿no? Acostado en la hamaca con un coco, ¿no? Disfrutando. Pero si tienes problemas, aunque estés en la playa, ahí traes los problemas, ahí traes. Porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas. ¿Me escuchaste? La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo, que solamente la puede dar Dios a pesar de los problemas. Amén. Una hermana venía angustiada y dice que tenía su hojita de su Biblia arrugada y la abrió. Y la abrió en Isaías y le dio una palabra al Señor que decía, ten paz, confía en los que me buscan. Algo así. Y ella tomó esa palabra y dijo, ya ves, Dios me habló, dice, y me dijo que confiemos. ¿Tenemos problemas? Sí, pero confiemos. Y si Dios habló, créelo. Amén. Y ellos eran hijos de paz. Pero aquellos que no quisieran recibirle, ellos iban a tomar la paz y se la iban a llevar.
y no habría paz en esa casa. Dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Este era un hebraísmo. Los hebreos lo hacían, uno sería hasta ofensivo hacerlo, ¿no? Pero ellos lo hacían de una manera literal para demostrar que ellos no recibían nada ni daban nada. Es como cuando te limpias las manos, ¿no? Por eso Poncio Pilato agarró el agua y tomó esa figura y se lavó las manos y dijo: yo no tengo nada que ver con este justo. Amén. Así ellos, sacúdanse los pies y avancen. Amén. No se queden ahí. Avanza, hermanos. Si alguien no quiere, ¿qué nos enseña Jesús? Avanza. Hay muchos que quieren. Amén. Y tú estás aferrado ahí. ¿Qué tienes que hacer? Sacude los pies y déjalo, que el diablo se lo coma. No. ¿Qué tienes que hacer? Ora por él. No lo deseches. Tal vez hoy no quiere, pero Dios, que lo ama, lo va a meter en circunstancias para que al rato quiera. Amén. Y te va a hablar: oye, hermanita, fíjate, ¿será que puedes orar por mí? Tú, ándale. Y como tú tienes el amor de Cristo, claro que sí, hermana. O le vas a decir: no, ahora no. Yo ya te hablé, tú no quisiste, ahora que te chupe la bruja. No, porque ahora tienes el amor de Cristo y vas. Amén. Dice entonces: si alguno no oyere estas palabras, sacúdete y avanza, porque hay mucho camino. Les aseguro, yo quiero ver la cara de los 12 así. Todo eso, sí, vaya. Pues cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Dios escogió una ciudad para manifestar sus milagros, sus sanidades, para que ellos vieran que Dios era real. Y muchos no quisieron. En Sodoma y Gomorra no hubo milagros, no hubo sanidades, no hubo manifestaciones. Entonces Dios le dice: como a ellos yo me les revelé y no quisieron, va a ser más grave el castigo. ¿Escuchaste? Yo he escuchado gente que Dios la ha sanado, Dios la ha liberado, Dios ha hecho grandes milagros, ¿y tú crees que siguen a Dios? Será más grave el castigo para él que para alguien que no hubo tanta misericordia. ¿Sí? Porque Dios se te muestra, hermano. Amén. Y aún así no quieres, dice el Señor, sale. ¿No? Entonces Dios se nos muestra para que veamos que es real. Sí, gracias, hermano. Para que nos muestra para que veamos que es real. Y en medio de muchas cosas, Dios, a pesar de que estaba en esa dispensación, como Dios es Dios, Dios ve nuestra fe. ¿Escuchaste? Vuelvo a repetirlo. Estaban en una dispensación en la cual, anda una mosquita por ahí, en la cual no se le iba a predicar a los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios estableciera, hasta que lo rechazaran. Y lo dice: lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sale. Hasta ahí, ¡pum!, iba a pasar a otra dispensación. Pero en medio de eso, déjame contarte que Jesús ve tu fe. Si tú le clamas, porque hay principios que dicen: clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres ver una historia que está en Mateo 15 y está en Marcos 7, que es la fe de una mujer cananea? A pesar que no era la dispensación, ella movió el corazón de Jesús por su fe. ¿Y sabes por qué más? Por una necesidad de su hijo. Observa. Mateo 15, 21. ¿Qué más necesidad que un hijo enfermo, que un hijo endemoniado? Dice: saliendo Jesús de allí, de donde él estaba predicando, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer que cananea. ¿Era judía? ¿Qué era? Pero gentil. Amén. No pertenecía al pueblo de Israel. Le dice: cuando yo leí esto por primera vez, yo hasta me ofendí con Jesús, porque oye, Jesús, te pasas.
Ya luego entendí las dispensaciones. Amén. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, ¿y qué hacía? Clamaba. ¿Y qué clamaba? Diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esa mujer iba con Jesús, iba clamando. No le importaba que no eran de su raza, no le importaban que no le hacían caso. Ella iba porque algo sabía. Dice, pero Jesús no le respondía a palabra. Jesús iba. Qué feo Jesús, ¿no? Qué malo Jesús. Yo cuando estuve leyendo, yo dije, pero esa mujer no desistió. Hermano, no desistas en tu petición. Amén. Clama. Aunque no veas respuesta, avanza, porque muchas veces Dios te está observando. Y Dios sabe que si a la primera te lo da, agarras tu milagro y te vas. Y te olvidas de Dios. Amén. Por eso muchas veces Dios no obra a la primera, para que tú te esfuerces en buscarle más. Dice entonces, imagínese escena, Jesús con sus discípulos y en medio esa mujer clamando por su hija. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, ya Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros, no nos deja platicar, es incómoda esta mujer. Ya dile Jesús que se vaya, dile que no le vas a hacer el milagro para que ya descanse y se vaya. Y mira a Jesús, él respondiendo dijo, mira mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Hasta el día de hoy, hasta esta dispensación, mi sector de influencia es este. Yo no te puedo hacer un milagro. Entonces ella vino y ¿qué hizo? Se postró. Se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. La palabra Señor significa dueño. Tú eres el dueño, tú eres. Señor, socórreme. Puedes ver la aflicción de una mujer clamando por su hijo. Yo no puedo entender que una mujer vea a sus hijos mal y no llore. No lo puedo entender. Pero cuando tú ves a tu hijo en problemas, en aflicciones, no tienes más que ir. Amén. Hay gente que busca nexos, busca porque necesita que su hijo sea salvo, sea sano, sea liberado. Y ahí venía esa mujer en medio de todos. A ella no le importó. Ella importunó. Ella avanzó por un deseo y una fe. Amén. Ella sabía que si Jesús la escuchaba, su petición iba a ser respondida. Respondiendo, él dijo, no está bien. Escúchame, mujer. No está bien tomar el pan de los hijos. La liberación es de los hijos. Amén. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué cosa? ¿Cómo le estaba diciendo Jesús a ella? Que era una perrilla. ¿Te das cuenta? ¿Qué hubiera hecho cualquier mujer? Se ofende. Todavía me dices perra. Pues ahí te quedas y me voy. Mas sin embargo, dice, y ella dijo, es verdad, Señor. Es cierto, tú estás haciendo eso. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de los amos. ¿Qué le estaba reconociendo? Que Él es el amo, que Él es el Señor. Señor, haz lo que tú quieras, como quieras, pero por favor accede a mi petición. Amén. Como tú quieras hacerlo, Señor. No, yo quiero que tú hagas esto. No, a Dios no se le pide así. Tú le pides, Señor, si quieres hacerlo, hazlo como tú quieras. Amén. Y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús
dijo: oh mujer, grande es tu necesidad. Así dijo. Grande es tu fe. Tu necesidad puede ser muy grande, pero si tú no tienes fe, si tú no crees, si tú no confías en Él, tu necesidad seguirá siendo grande. Amén. Le dice: mujer. Y todos, imagínate, todos los discípulos viendo a esa mujer ahí postrada. Mira esta mujer que, Jesús ya. Pero Jesús no es así. Le dice: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo, ¿cómo? Como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amén. Jesús, en su dispensación, el cual es Dios, la fe de una persona puede mover montañas. Amén. La fe de una persona puesta en Jesús puede mover el corazón de Dios y Jesús obrar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios puede hacerlo. ¿Sale? Y en esa dispensación Él seguía haciendo su obra, y después de llamar a sus 12, llamó a sus 70. Cuando lo lees, pareciera que las mismas frases que les dijo a los 70 son las mismas frases que le dijo a los 12. Y ahorita lo vamos a entender. ¿Sale? Ve a Lucas 10. En Lucas 10, del 1 al 12, si estás ahí, si ya llegaste, si no, obsérvalo en la pantalla. Dice, ¿ya estás ahí? Después de estas cosas, milagros, sanidades que Jesús hizo, estuvo con sus 12 y demás. Unos dicen que pasaron 8 días. Hay teólogos que trazan y dicen, pasó una semana. ¿Sí? Y llamó. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Si tú no traes Reina Valera y traes otra versión, va a decir 72. Amén. ¿Cuántos son? 70 o 72. Dicen los teólogos que fueron 72. Pero Reina Valera redujo, no redujo, sino, ¿cómo se dice? Cuando redondeó. A ver. 70. A quienes envió, ¿cómo? De 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Hermano, ¿por qué crees que agarró 70? Si ya había enviado a 12. Llamó más personas al trabajo. ¿Sabes por qué? Número 1, había muchísima necesidad. Número 2, ¿ha visto las empresas cuando están haciendo una obra y ya le ponen un plazo fijo y le dicen, se acaba el plazo en 1 mes y si no me acabas, te multamos? ¿Qué hacen? Contratan más obreros porque el tiempo se acaba. ¿Escuchaste? No eran solo los 12. Jesús sabía que necesitaba más discípulos porque el tiempo se acaba. Amén. Necesitaba más obreros en su reino, en su obra, porque la mies es mucha y hay pocos obreros. Amén. Seguimos entonces. Y les dice, envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad. Se acaba el tiempo, al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha. A la verdad es mucha. ¿Qué es la mies, hermano? ¿Qué figura toma ahí? La necesidad. La mies es el sembrado de trigo, que representa a las almas, representa al mundo. Y le dice, hay muchas almas que necesitan de Cristo. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, dice. Por tanto, ¿qué? Rogad. Amén. Y mira, hemos estado rogando como iglesia, Señor, envía obreros. La mies es mucha. Y muchas veces los que están, no hablo de aquí,
pero conozco, y no quiero hablar mal, pero conozco iglesias donde la doctrina es incorrecta. Abusan de la gente, abusan de las personas, y los que están mal, imagínate. Dios quiere más obreros firmes, fieles, conociendo las escrituras para entonces hacer la diferencia. Me dijo un compañero de trabajo en buena forma, me dice: Martín, ¿vas a la iglesia? Le digo: sí, manito. Ten cuidado, manito. ¿Cómo? Nada más te digo eso, dice. Ten cuidado, fíjate lo que te enseñan. Ten cuidado. Y nada más me dio una palma. Ten cuidado, me dice. Está bien que tú vayas a la iglesia, pero ten cuidado. ¿Qué le hicieron? No me dijo. Pero tristemente mucha gente es lastimada. La mies es demasiada para andar haciendo cosas que no debemos. Rogad al dueño de la mies que ¿qué? Envía más obreros, Señor. Y les dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Porque sus armas no son humanas, son espirituales. Pero vayan. Y les dice a los 70, parece que es lo mismo. Observa: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. ¿Por qué no debían de saludar a nadie? Por cultura judía, si tú saludabas a alguien por cortesía, te invitaban a su casa. ¿Sí? O sea, si el detenerte a saludar a alguien era sinónimo de que tenías que pasar un tiempo con esa persona. Y tenías que comer y mínimo te echabas un buen rato ahí. ¿Sí? Tú vas de paso y ya hasta comiste, almorzaste y cenaste en esa casa, ¿da? Y nada más le iba a saludar, dice. Por eso les dice: no saluden a nadie que sea conocido, porque los va a detener. Y hay prisa, hermanos, por llevar el evangelio. Amén. No pierdas el tiempo, les está diciendo. No te detengas en cosas que detengan en lo que la misión que tú tienes. Amén. Sigue entonces: no saludes por el camino, para que no pierdas tiempo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid ¿qué? Paz sea a esta casa. Yo dije: eso voy a hacer. Cuando vaya a una casa voy a decir: paz sea esta casa. Amén. Porque tú eres un hijo de paz. Y a veces llegas a una casa y en vez de haber paz, hay paz. Puro pleito. No, que seamos hijos de paz. Amén. Dice entonces: y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa. ¿Cómo? Si te invitan a comer, come. Si te invitan a beber, que no sea alcohol, bebe lo que os den. No te pongas todavía, pues no, eso no me gusta. Todavía que te están invitando. Todavía que te están invitando te pones tus moños. No, manito, lo que te den, sé humilde. Amén. Frijolitos. ¿No tiene quesito? Bueno, quesito. O sea, y comes lo que te den. Tortilla hecha a mano, bueno. Y ya, algo sencillo, ¿no? Y tú comes y disfrutas. Si te dan, comes. Si no te dan, estos no tiran nada. No. Usted calladito dice: posad en esa misma, comiendo y bebiendo lo que les den. Amén. Porque el obrero es digno de su salario. Ellos no llevaban dinero. Ellos no llevaban agua. Ellos no llevaban nada. Y si alguien les daba, wow, era de bendición. Amén. Comían porque su camino, y aquí no había taxi, no había carro, era patín, era caminando. Amén. Dice: no os paséis de casa en casa. O sea, no andes comiendo de casa en casa. O sea, va a lo que vas, predica, háblales que el reino de los cielos se ha acercado y sigue, porque hay muchos que necesitan. Amén. ¿Cuántos iban? 70, 72. Porque si sacas de 2 en 2 y son 70, uno se iba a quedar solito. ¿Te das cuenta? Que eran 72. Iban de 2 en 2. De ahí que aprendes a interpretar las escrituras.
Si no decían, bueno, uno que sean 3. No, iban de 2 en 2. Amén. Por eso son 72. ¿Sí está bien? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongáis delante. ¿Y qué van a hacer ellos? La misma autoridad. Sanad a los enfermos que en ella haya. Decidles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Amén. Cuando tú le predicas a alguien y ve una manifestación, tú le dices, Dios te ama. Amén. Dios hace su voluntad. En ellos tenían toda la autoridad para sanar, liberar y demás. ¿Sigo? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Yo ya te prediqué, yo te hablé, yo te dije, no quisieron, les decían ellos, bueno, cumplimos y seguimos adelante. Amén. Falta poco tiempo, el tiempo se acorta, tenemos prisa, tenemos que hacerlo. Dice el 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y mira, ellos regresaron. No nos dice la Biblia qué tiempo estuvieron haciéndolo, pero ellos fueron, dispusieron su tiempo. Lo más valioso que tú tienes, ¿sabes qué es? Después de la vida, tu tiempo. Amén. Yo leí en una revista de Proceso, creo, decía ahí, las redes sociales, las empresas, los videojuegos pelean por el tiempo de la gente. ¿Escuchaste? Porque si tú estás jugando un juego, no puedes jugar otro. Entonces hay una competencia por tu tiempo. Tu tiempo es valioso. En qué lo inviertas es valioso. Lo puedes desechar. El tiempo es como el dinero. Si tú no lo apartas, te lo gastas. Y te lo gastas a veces en cosas que, eso ya iba a pagar la luz, te lo gastaste. Aparta tus tiempos. Domingo yo aparto, es para el Señor. Y ahora organizo discipulados, aparto mi tiempo para la obra del Señor. Amén. Invitamos a una hermana al discipulado. En ese momento que le estábamos diciendo el discipulado, sábado a las 4 le hablan. Oye, tenemos algo a las 4. Dice, no, a las 4 tengo compromiso. Amén. Ya aparté. Y como ya lo apartaste, ya no te lo pueden quitar. Pero si tú no lo apartas, te lo roban. Amén. Dice, volviendo los 70, ¿cómo volvieron? Con gozo después de la misión que tuvieron, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos venían admirados de las liberaciones, de las sanidades. Aún habían demoniados y en el nombre de Jesús, ¡pum!, salió el demonio. ¡Wow! Y ellos venían motivados, ellos venían gozosos, alegres. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo lo vio Jesús? En la creación, cuando creó los ángeles, Satanás se rebeló en contra de Dios y Satanás fue destituido. Dice, ustedes están peleando con alguien que ya está vencido, porque yo ahora les di la autoridad. Amén. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, no se alegren por eso. Si se sujetan, si salen, por eso no se alegren, dice, sino alégrense, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén.
Eso es nuestro mayor gozo, que un día veremos al Padre, que en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y eso de liberar a alguien, ¿qué es? Es añadidura. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, impondrán manos a los enfermos. Eso es la añadidura de que eres un hijo de Dios. Amén. En vez de echar fuera, tú eres el demonio. No, tú en esa libertad que Dios te dio, tú oras al Señor y Él obra como Él quiere. Y antes de liberar a alguien, predícale a Cristo, para que si Cristo es el Señor de su vida, no va a haber demonio, no va a haber espíritu que entre a su vida, porque el hombre no puede tener dos señores. Si Cristo es su Señor, no puede haber otro Señor. Amén. Ok. Entonces, en esa dispensación fue para el pueblo de Dios un nuevo mensaje, más bien un nuevo mensajero, un nuevo mensaje con evidencias de ese reino. Y vino una transición para que naciese la iglesia de Cristo. Hasta ese tiempo, hermanos, ¿estaba la iglesia de Cristo? No. ¿Qué estaba? El pueblo de Israel, la casa de Israel. Amén. Todavía no había nacido la iglesia, pero Dios no podía saltarse a predicar a los gentiles hasta que concluyera con el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le puso pausa. ¡Tuc! Y ahora se fue con los gentiles. Amén. El libro de Juan fue escrito en el año 90 al 100. Ya había pasado todo esto. Se considera un libro tardío. Y él ya no habla del nacimiento de Jesús, ya no habla nada de eso. No se considera un libro sinóptico. Y él dice, ¿saben qué? Jesús a lo suyo vino, a morir, a derramar su sangre por ustedes. Pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Amén. Lo desecharon. Y tomó la paz que traía sobre de ellos y la quitó. Si tú tienes a Cristo, tú tienes todo. Pero ¿sabes qué quiere la gente de Cristo? Los milagros, la sanidad, la prosperidad. Y es lo que ofrecen a veces muchas iglesias, pero no te ofrecen a Cristo. Desechan a Cristo por las cosas materiales, por la prosperidad. Y Él toma su paz que te iba a dar y se la lleva. Ay, pero yo quiero paz. Es que eso es un fruto. Tienes que primero tener a Jesús y tendrás paz. Si no tienes a Cristo, podrás tener una paz momentánea. ¿Sabes qué decía yo? Yo decía, la felicidad no existe. Solo existen momentos felices. Mis momentos felices eran de fiesta, de baile, y en ese momento de fiesta ríes, bailas, pero termina la fiesta, vuelves a lo mismo. Y a veces peor, porque después de la fiesta gastaste, hiciste cosas que no debías y sale peor. ¿Sí? Y yo decía, la felicidad no existe, solo existen los momentos felices. Y yo buscaba cada vez más esos momentos. Yo antes me drogaba los fines de semana, ya luego era seguido y cada vez era más y que era más. ¿Por qué? Porque el vacío era más grande. Y entonces yo quería llenar ese vacío hasta que Cristo llegó a mi vida. Amén. Y yo no iba buscando a Cristo, yo iba buscando paz. Pero me encontré con Cristo y me dio paz. Amén. Dice, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Amén. Ahora es tiempo de los gentiles. Y dice, mas a todos que sí lo recibieron y aquellos que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, porque no eran hijos de Dios.
Eran criaturas sin Dios, sin esperanza. Y como Jesús lo sabía, su plan era para el mundo entero. ¿Sabes que Dios te salvó para salvar tu casa? Pero tú estabas en el plan. Primero tú, después viene tu esposa, tus hijos. Pero uno quisiera que ya venga todo rápido. No, manito, primero es contigo. Y Dios va a ir obrando como Él quiera. Amén. Necesitamos más, porque el tiempo se acorta. Necesitamos más discípulos. Hoy estamos en esa dispensación. Ya terminó para los judíos. Es el tiempo de la iglesia y se está acabando el tiempo. Y ahora el Señor nos envía ya no a 70, a todo aquel que quiera, a todo aquel que le reciba, a todo aquel que quiera servirle a Él. El Señor te dice: ven, porque los tiempos se acortan. Amén. Y Dios nos llama a servir. Y en esta dispensación, su primer misión de los primeros discípulos fue eso: llenar el evangelio toda esa región. ¿Para quiénes? Para la casa de Israel. Amén. Pero en medio de todo, Dios nos vislumbraba. Aunque no conozcas, aunque no seas de la casa, si eres humilde y clamas, recibirás las migajas que caen de la mesa. Amén. Y Dios no solo da migajas, Él te sienta a la mesa. Dice: ¿quieres? Ven y cenaré con Él y Él conmigo. Dice: si tú quieres. Si no quieres, Jesús no te anda buscando. Amén. Él te habla, Él te busca, pero si tú no quieres, se entristece. Te voltea a ver y dice: no quieres, manito, de lo que te pierdes. Amén. Pero si hoy quisieras, hoy pudieras acercarte a Él y no solo decirle: quiero tu paz, decirle: te quiero a ti. ¿Cuántos quisieran a Jesús? No sus milagros, hermano, no sus sanidades, no la prosperidad. Eso es añadidura. Quererlo a Él. No sé si como padre, si hay padres aquí, has experimentado que tus hijos te quieren por conveniencia. No me lo digas, pero ¿cómo se siente? Que nada más te buscan cuando quieren, cuando tienen necesidad, cuando van a salir. ¿Me das permiso? ¿Y sabes cómo es Dios? Imagínate, un hijo que se porta mal, que no hace las cosas, que no quiere hacer caso, y va con el papá y le dice: papá, ¿me das? ¿Qué crees que diga el papá? Saca de aquí. No lo va a hacer, y si lo va a hacer, sería irresponsable. Pero un hijo que agrada al padre, un hijo que le sirve, un hijo que cuando lo mandas a hacer algo: sí, papá, yo voy. Ya fue mi hermano, no importa, yo también. Y va y atiende. Cuando el hijo se acerca al padre, le dice: papá, necesito, ¿me das permiso? Dice el padre: bien, más, ¿cuánto quieres, papá? ¿No? Saca la cartera y sale. ¿Por qué? Dios es así. Hay gente, hermano, que desecha a Dios. Hay gente que comienza su día y no le da gracias a Dios. Hay gente que no quiere de Dios, pero cuando está mal: Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué hace Dios? Los ayuda. ¿Amén? Porque Él no es como nosotros. Aunque no me busques, aunque no vayas a la iglesia, aunque no, sale, te voy a dar porque te amo, porque quiero que tú conozcas. Y Dios en su misericordia se revela al mundo. Y aquellos que no quieren, un día que estén en el infierno, podrán decir: Dios siempre me amó, Dios siempre respondió, pero yo no quise. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a orar. Y hoy terminó esa dispensación. Ya no están los 12, ya no están los discípulos,
pero el tiempo se sigue acabando. Y hoy el Señor hace un llamado. Hay un pasaje de las bodas donde dice, invitó a sus convidados y no fueron. Y luego le dijo a sus siervos, vayan por los caminos, vayan por las plazas, vayan por donde sea y díganle que hay una boda, que vengan. El que quiera venir a las bodas, que venga. Los invitados no quisieron ir, pero llegaron otros que no estaban en sus planes, pero sí en los planes de Dios. No solo para estar en las bodas, sino para servir a otros. El tiempo se está cortando, hermanos. Y Dios le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pudieras decirle, Señor, envía obreros a tu mies. Hay gente en tu familia que se está perdiendo. Hay gente en tu cuadra, en tu colonia que se está perdiendo. Tal vez tus hijos te están perdiendo. Pero le digas, Señor, si yo no he podido hablarle y cuando le hablo no me entienden, dile, Señor, envía personas, hombres que le hablen a mis hijos, a mi esposo, donde quiera que esté y puedan escuchar tu voz. Abre su entendimiento, Señor. Pero primero dile, abre el mío. Pudieras decirle, Señor, abre mi entendimiento que pueda comprender que los tiempos se acortan. Hoy mi hijo se levantó llorando, mi hijo Kevin. Dijo, mamá, yo soñé que mi abuelita se iba al infierno. Soñé que mi hermano se iba al infierno. Se levantó angustiado, llorando. Y le digo, hijo, vamos a orar. Vamos a clamar que esas almas no se pierdan. Padre, presento a tu iglesia hoy y te pido que tu Santo Espíritu haga ese llamado para tu obra, Señor. Que podamos ver lo que tú ves, que podamos ver lo que tú haces y podamos tomar el llamado y ser embestidos de tu gracia para hacer tus obras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hoy hay algún enfermo, hay algún necesitado, Padre, conforme a tus misericordias, en el nombre de Jesús hablo vida, hablo sanidad, hablamos sanidad, porque no es de un hombre, es de una iglesia. Hablamos sanidad a los que están aquí. Trae sanidad, Señor Dios, desde la cabeza hasta los pies, conforme a tu voluntad. Si tú quieres hacerlo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén.